La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos conmemora en 2021 sus primeros 40 años de vida institucional. Sin embargo, nuestro sindicato es heredero de un rico proceso histórico que comprende más de un siglo de organización y lucha de la docencia entrerriana. En 1918 comienzan a organizarse en diferentes departamentos las primeras asociaciones del magisterio provincial, a lo que más adelante se suman otras conformadas por docentes de las escuelas laines, agrupándose respectivamente en la Federación del Magisterio de Entre Ríos y la Federación de Docentes Nacionales de Entre Ríos. A partir de los años 30 se crean los centros de profesores diplomados, con el objeto de defender los intereses de quienes egresaban de los profesorados terciarios y universitarios. A comienzos de los años 70 se crea la Unión Gremial de Maestros Privados Entrerrianos para representar específicamente a la docencia del sector. Todas estas organizaciones participan del proceso de unidad que hace posible en 1973 la creación de la CETERA. Luego del golpe de 1976, su actuación queda fuertemente condicionada a causa del terrorismo de Estado, situación que se extiende hasta los últimos años de la dictadura. El 22 de junio de 1981 se realiza en Paraná una asamblea que da origen a la Asociación Gremial del Magisterio, aprueba su primer estatuto y elige una comisión directiva provisoria, encabezada por Roberto Barbero como secretario general. La misma inicia un proceso de diálogo y acercamiento con las asociaciones departamentales del resto de la provincia, tarea que tiene como principal referente a Ernesto Coyura. El 3 de septiembre de 1983 se realiza una nueva asamblea que adopta la denominación actual. Allí se vota además la primera comisión directiva de alcance provincial, también provisoria, que cuenta con 2 representantes por departamento, y elige a Alba Bochatón como secretaria general. La primera comisión directiva que encabeza Alba Dondo se hace en una asamblea muy importante, con la mayoría de los departamentos presentes, y se elige con representaciones departamentales. La misión de esa primera comisión provisoria era fundamentalmente organizar la convocatoria a elecciones y empezar a trabajar con la inscripción gremial. Los días 6 y 7 de julio de 1984 se llevan a cabo las primeras elecciones de nuestro sindicato. Clelia Lavini se convierte de este modo en secretaria general de ACMER. A partir de este momento se acelera el proceso de institucionalización que se consolida con la obtención de la inscripción gremial ante el Ministerio de Trabajo. En cada departamento se elegía a los representantes a la comisión directiva y a los representantes departamentales y a los congresales. Y los que veníamos al final de esa elección indirecta ya veníamos nominados para la comisión directiva provincial. Entonces, entre esos 30 compañeros se eligen los cargos. Durante esta etapa continúa funcionando en paralelo el Centro Entrerriano de Docentes de Enseñanza Media y Superior, encabezado por Blanca Benavides, construyéndose la unidad en la acción entre ambas organizaciones. Y siempre íbamos, antes de que se diera la unidad orgánica, íbamos a los congresos de CETERA con posturas unificadas. En 1988 se produce un hecho político central para la historia de la docencia argentina. El atraso y la fragmentación salarial llevan a una huelga nacional que dura 42 días y es coronada por una gran movilización, en la que decenas de miles de compañeras y compañeros recorren el país en diferentes columnas durante 5 días para confluir en Buenos Aires el 23 de mayo. La Marcha Blanca, que cuenta con el apoyo de la CGT y de la sociedad, recibe muestras de solidaridad en cada pueblo que recorre a su paso. Ese mismo año se termina de consolidar la unidad entre ACMER y CEDEMIS, inspirada en el principio impulsado por la CETERA, de sindicatos únicos que agrupen a las y los trabajadores de la educación de cada provincia. Ricardo Matskin es elegido secretario general de la nueva Comisión Directiva Central Unificada. Y así, a fines del 88,
se conforma la primera comisión directiva de esa nueva entidad, ACNER CEDEMIS, que era presidida por Cacho Maskin y en la que estaba yo como secretaria adjunta junto con Estela Lorenzo. A comienzos de los años 90 se produce un quiebre en el interior de la Central Obrera. Organizaciones sindicales que se oponían a las políticas neoliberales, entre ellas CETERA y ATE, deciden abandonar la CGT en rechazo a su posición dialoguista frente al gobierno nacional, conformando en 1992 la Central de Trabajadores de la Argentina. La educación no es ajena al impacto de las medidas tendientes al achique del Estado, las privatizaciones y la desregulación de la economía. La formación de dirigentes que hizo CETERA en encuentros en distintos lugares donde estudiábamos todo ese proceso neoliberal para poder leer cuál era la realidad que teníamos. Porque la ley federal nos llevaba a una privatización encubierta y había que saber leer eso. La sanción de la Ley de Transferencia, Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Superior enfrentan la firme resistencia de los sindicatos docentes. Si nosotros no nos formábamos políticamente, no íbamos a entender a la sociedad, ni íbamos a entender el pensamiento dominante. Y teníamos que prepararnos para comprender desde la historia, desde la política, a dónde nos quiere llevar este gobierno. Y este gobierno nos llevaba claramente a la privatización. También en ese periodo se dio la instrumentación de la transferencia de los establecimientos secundarios nacionales a la provincia, que fue complicada por la diferencia salarial que había a nivel nacional y a nivel provincial. Debido a la precaria situación económica de la docencia, el 2 de abril de 1997 se instala frente al Congreso de la Nación la Carpa Blanca de CETERA, una forma original de resistencia que logra unificar la estrategia de lucha en un contexto de descentralización del sistema educativo. Contando con un importante consenso social, la misma se mantiene durante un total de 1.003 días, hasta el 30 de diciembre de 1999. Por allí pasan más de 1.000 docentes ayunantes, incluyendo a decenas de compañeras y compañeros de ACMER. La instalación de la carpa la vivimos como cuando se instala el 2 de abril en Buenos Aires, la vivimos como un momento fundamental porque era como centralizar toda la lucha de las provincias que se estaban desangrando en luchas gremiales, sectoriales de cada una, y a su vez con una sensación de que el docente ponía el cuerpo más que nunca, porque la carpa va asociada al ayuno. Entonces ese tema del ayuno, de ese docente que se juega por justamente la discusión y por la defensa de esa escuela que quiere sostener, me parece que fue un acierto enorme en esa decisión. Con Beatriz de Monte de Montaldo como secretaria general, la experiencia de acampe y ayuno se replica además a nivel provincial en junio de 1997. La creación del Fondo Nacional del Incentivo Docente es una de sus principales conquistas y constituye una piedra angular para luchar por la recuperación del protagonismo educativo del Estado Nacional en los años siguientes. Pasaron por allí todos los que consideraron que era importante tener su presencia y nos dieron sus canciones, sus poemas, escritos, todo lo que se podía hacer entre la carpa se hizo. Creo que eso fue también un momento donde nosotros estuvimos así, abrazados por la sociedad en su conjunto y por todas las expresiones artísticas, también las expresiones de lucha de otros trabajadores, porque sintieron que ese escenario era un escenario que les facilitaba también a ellos la difusión del conflicto. La profunda crisis social y económica causada por el neoliberalismo lleva a nuestro país al colapso en diciembre de 2001. Pero las organizaciones sindicales y los movimientos sociales llevaban ya tiempo denunciando la delicada situación de la mayor parte de la población. O sea que como todo momento terrible, produce organización y produce también conciencia de clase. La Marcha Grande por el Trabajo había recorrido el país entre julio y agosto de 2000, recolectando cientos de miles de firmas para apoyar medidas contra la desigualdad. Un año más tarde, y también en el marco de la CTA, se crea el Frente Nacional contra la Pobreza,
que realiza una consulta popular para rechazar el compromiso fiscal impuesto por el FMI, logrando el aval de más de 3 millones de personas. Nosotros habíamos apoyado, le habíamos aportado y estábamos convencidos de la necesidad de la unidad del campo popular. Creo que este proceso llevó a eso. A lo largo del año 2002, la situación empeora en la mayor parte de la Argentina. En Entre Ríos, los salarios adeudados y el pago de los mismos con bonos federales profundizan un conflicto que incluye la no culminación del ciclo lectivo a comienzo de 2003. Nos habían declarado inconstitucional el paro decretado por ACMER y tuvimos que imaginar desde los congresales de ACMER cómo poder afrontar desnotar nuestro cansancio, nuestro agotamiento y sin salarios. Por lo tanto, el conflicto comienza en ese momento, se continúa en ese momento, y con un congreso que sesionaba por semana a semana, para que no nos decretaran la inconstitucionalidad por el tema de declarar la huelga por tiempo indeterminado. La mayor huelga docente en la historia de nuestra provincia logra destrabarse recién el 27 de mayo de ese año mediante un acuerdo impulsado por la CETERA con el recién asumido presidente Néstor Kirchner, siendo entonces Marta Amados secretaria general de ACMER. Este conflicto se labra el acta y el Congreso avala firmar el acta para que Nación gire los fondos a la provincia, que nosotros ya teníamos cuánto eran los montos que se necesitaban para cubrir no solamente salario, las deudas salariales, sino que también teníamos las deudas de 18 millones de la OSPLAT, los aportes a la OSPLAT, los aportes al IOSPER, a la caja de jubilaciones. En los años siguientes, gracias al activo papel de las organizaciones sindicales, se conquistan diversas leyes tendientes a reforzar la concepción de la educación como derecho social y recuperar el protagonismo del Estado Nacional. Y nosotros, digamos, junto a la CETERA, que tuvo, yo diría, un protagonismo fundamental, CETERA escribe la Ley de Educación Nacional junto al Ministerio de Educación de la Nación. Te puedo asegurar, digamos, que el esfuerzo y la producción teórica desarrollada por las organizaciones de base y por la CETERA, digamos, es de alguna manera la letra que está impresa en la Ley de Educación Nacional. En Entre Ríos se sanciona en 2005 la ley que instituye la negociación paritaria para el sector docente, en una etapa que no está exenta de profundas disputas con la patronal, con la cual ACMER llega a sostener fuertes procesos de confrontación. En ese sentido, las discusiones paritarias nos daban otro marco, sentábamos a la patronal a discutir de igual a igual todo lo que tiene que ver con la cuestión de condiciones laborales y salariales de los trabajadores de la educación. Entonces eso fue un aprendizaje y un esfuerzo muy importante. Tuvimos descuentos, ¿sí? Los descuentos que ya venían, pero se profundizaron en nuestra época porque claramente el gobierno Uribarri focalizó en nosotros. Hicimos un montón de presentaciones de todo tipo, movilizaciones, asamblea, incluso fuimos hasta la OIT, que tuvimos que tener el aval de la CETERA. En este contexto se produce también una alternancia en la conducción provincial, encabezada sucesivamente por Sergio Elízar, César Baudino y Fabián Pesín. Reivindicar a todos los trabajadores de educación siempre, ayer, ahora y siempre, me parece que es fundamental. Es necesario articular esa lucha sindical con la lucha política más general de nuestro pueblo. De nada sirve si nosotros logramos la mejor paritaria y el incremento salarial más alto, y si logramos una escuela con las mejores condiciones laborales en un país que naufraga, digamos, la pobreza, la indigencia, la falta de trabajo y de perspectiva. Luego de varios años en los que la lucha organizada había logrado una progresiva recuperación del salario docente, en 2015 inicia un nuevo ciclo de políticas neoliberales que impacta negativamente sobre nuestros ingresos y buscan imponer lógicas mercantilizadoras dentro del sistema educativo, medidas que cuentan en Entre Ríos con la complicidad del gobierno provincial.
Esta situación acelera los procesos de diálogo y la construcción de unidad en la acción. ACMER y CETERA confluyen junto con el resto de las organizaciones obreras, sociales y estudiantiles en un proceso de lucha para frenar el ajuste económico y defender los derechos de los sectores más vulnerables. 2015, un retroceso en el neoliberalismo, y ahí es una disputa diferente desde el sindicato, porque todo lo que habíamos alcanzado en esas condiciones políticas, económicas y sociales que en ese momento estaban vigentes, se habían transformado en políticas adversas, donde las conquistas de los trabajadores empezaron a hacer retroceso. Pasamos de una política de ofensiva a una política de resistencia, y esa resistencia es la que nos logró tener en un lugar peleando por las conquistas alcanzadas. Se suceden importantes movilizaciones a nivel nacional, destacándose la Marcha Federal Educativa que convoca a más de 100.000 trabajadores en la Plaza de Mayo. Veíamos amenazados esos logros y vuelta a instalar la carpa, al menos en la provincia, en un contexto de disputa provincial, pero atendiendo a lo nacional, a que el avance del neoliberalismo quería echar por tierra todo lo alcanzado en aquel momento, ¿no? En avanzar con una educación precarizada, con una educación mercantilizada, entregando la educación a las ONG, disfrazando al Estado detrás, tercerizando la educación, tratando de llevar adelante una educación en términos de lucro. En nuestra provincia, en 2017 se toma el CGE y se levanta durante 52 días la carpa docente entrerriana frente a la gobernación, mientras que el 24 de septiembre de 2018, la multisectorial organiza una de las movilizaciones provinciales más importantes de las últimas décadas, siendo ya Marcelo Pagani, secretario general de ACMER. Se planteó en el propio discurso de Asunción un objetivo, que era la unidad del sindicato con el paraguas de la institucionalidad. Nos planteamos como objetivo que en el marco de la institucionalidad lograr la unidad en las acciones. En mayo de 2019 se lleva a cabo la instancia central del cuarto Congreso Educativo de nuestro sindicato, en el que 2.000 compañeras y compañeros de toda la provincia y otras partes del país se dan cita para debatir y reflexionar acerca del trabajo docente y la educación pública como derecho social para todos y todas. Un punto muy alto, sin duda, fue haber organizado el cuarto Congreso de Políticas Educativas. Un punto muy alto por lo que significó, no solo en términos cuantitativos, porque logramos juntar a 2.000 compañeros y compañeras de toda la provincia, sino también por el nivel que tuvieron cada una de las mesas en las cuales se desarrollaron en distintos lugares de la ciudad de Paraná, y además los paneles centrales que se llevaron adelante en el Parque de Verdú. Este congreso, sin lugar a duda, puso a ACMER en ese lugar que siempre estuvimos, y que tiene que ver que además de las disputas que damos desde lo salarial o lo que son parte de nuestra agenda reivindicativa, la importancia y la trascendencia que le damos, por supuesto, a todo lo que tiene que ver con el proceso educativo en sí mismo. Este hecho sirve además de marco para un sentido homenaje a ayunantes de la Carpa Blanca y a quienes han sido secretarias y secretarios generales de ACMER. Durante la segunda mitad del año tiene lugar un proceso de diálogo que involucra a los sectores internos del sindicato y culmina con la reforma del estatuto, ratificando nuestra identidad como trabajadores, mejorando los mecanismos de participación y atendiendo las problemáticas transversales a la sociedad. Y sin unidad hubiese sido imposible llevar adelante un proceso extraordinario como fue la reforma de nuestro estatuto, que surge por supuesto como definición de un congreso de ACMER, y que pudimos ahí plasmar una serie de cuestiones que le faltaban a ese estatuto fundamental, ejemplar, modelo para otras organizaciones de base de CETERA, donde claramente había que actualizarlo en función de las nuevas demandas de los nuevos tiempos. El año 2020 nos enfrenta a un escenario profundamente atípico y complejo a causa de la pandemia mundial. Estos cambios abruptos hacen que ACMER ponga a disposición toda su estructura para afrontar las consecuencias sanitarias de la crisis, estudiar en profundidad el impacto del aislamiento sobre las condiciones de trabajo y ratificar el compromiso irrenunciable con la escuela pública, llevando a cabo desconexiones virtuales y 100 horas de radio por la educación, contra la ley de emergencia y el congelamiento salarial.
En 2021, el proceso de lucha nos lleva una vez más a confluir en una carpa blanca que se mantiene firme frente a la Casa de Gobierno durante un mes y medio, con la unidad sindical como principal bandera para pelear por nuestras genuinas reivindicaciones. Esta pandemia nos ha llevado a disputar y a tomar definiciones sin tener una referencia histórica. Uno podría decir lo que ocurrió en un contexto parecido, hicimos tal cosa. Todo fue producto de las definiciones que tomamos de un trabajo de construcción con cada compañero, con cada compañera. A lo largo de estas 4 décadas, nuestra organización no ha dejado de crecer y ha sabido decir presente en todos los frentes que nos involucran como trabajadores de la educación. Denunciamos los crímenes de la dictadura y levantamos las banderas de la memoria, la verdad y la justicia. Acompañamos la lucha de nuestras compañeras trabajadoras por la igualdad de género. Nos comprometemos con la defensa de los bienes comunes por un ambiente sano y sustentable. Damos la discusión permanente por más y mejores conquistas en el ámbito paritario. Sostenemos la defensa irrestricta de la caja de jubilaciones y el sistema previsional entrerriano. Participamos con representantes sindicales en las obras sociales y en el Consejo General de Educación. Producimos conocimientos sobre las problemáticas del trabajo docente y la educación pública. Desarrollamos acciones de formación docente continua en todo el territorio provincial. Ampliamos la infraestructura del sindicato y generamos propuestas turísticas y recreativas. Con tanta minuciosidad, con tanta prolijidad, con tanta honestidad, el conjunto de los compañeros dieron el puntapié inicial a este sindicato que hoy nadie tiene nada para decir de la honestidad de todos sus compañeros. Han sido 40 años de organización, de resistencias y de luchas, construyendo con sentido democrático y perspectiva de clase la unidad del mayor sindicato de la provincia. Por nuestras históricas reivindicaciones, por los derechos de las y los trabajadores de la educación y por una escuela pública para la liberación de los pueblos. Ayer, hoy y siempre.